Buenos días. Bueno, vamos a ir comenzando. Buenos días para todos y para todas. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida en nombre de IAB Uruguay a este webinar, el primer webinar del año de IAB. Hoy vamos a hablar sobre nuestro certificado digital y su impacto en la industria. Para empezar, quiero recordarles que este certificado fue lanzado el año pasado, en 2024, con dos objetivos claves principales. Primero, validar y demostrar los conocimientos y habilidades de los profesionales que trabajan en nuestra industria. Y en segundo lugar, buscamos ofrecer a las empresas un respaldo clave a la hora de buscar talento calificado para sus equipos. Actualmente contamos con 40 profesionales certificados y 4 empresas que han obtenido su sello de empresa certificada. Pueden consultar todas esas empresas y todos esos profesionales en nuestro directorio, que está ubicado en el sitio del propio certificado, que es certificados.iab.com.uy. La primera parte del webinar va a ser muy cortita, voy a estar hablando yo, les voy a contar algunos detalles del webinar, incluso para que puedan habilitar para sacarse sus dudas. Vamos a repasar algunos aspectos clave y en todo caso podemos dejar las preguntas para el final. Obviamente nos pueden escribir a Valentina y a mí a nuestros correos o en el propio sitio está allí una sección para consultas. El examen, primero una de las características es que es un examen presencial que se hace en 2 periodos. Este año va a haber, al igual que el año pasado, van a haber 2 periodos. El primero es el 24, va a ser el 24 de abril, de 18 a 20:30 horas, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo, ubicada en el LATU. El segundo será en agosto, próximamente les vamos a confirmar la fecha, y en este caso va a ser en la ORT. ¿Sí? Pero toda esa información, como vuelvo a repetir, está en el sitio o nos las pueden consultar luego. El examen consta de 60 preguntas de múltiple opción. Fueron elaboradas estas preguntas por nuestro comité académico, que está integrado por Lila Roque, Gastón Morales, Natalia Moris y Juan Martín Vaz. Los contenidos de este examen abarcan 17 temas generales sobre publicidad y marketing digital, y para aprobarlo es necesario responder correctamente el 70% de las preguntas o más, es decir, 42 preguntas de las 60 o más, por supuesto. En caso de no aprobar, le damos la posibilidad para que lo vuelvan a dar una vez más, sin costo, a la semana siguiente. Quienes lo aprueban, por el contrario, y como la buena noticia de haberlo aprobado, recibirán un diploma digital que lo podrán compartir tanto en su LinkedIn como en redes sociales, y además, previa autorización de quienes vayan aprobando el examen, nosotros vamos subiéndolos, sus perfiles, al directorio del certificado, como les comentaba. Para inscribirse tienen que ingresar al sitio del certificado, que está ahí en pantalla, lo están viendo, elegir la opción quiero certificarme y completar el formulario de registro. El costo de inscripción es de $200, con tarifas preferenciales para 2 grupos, para algunos grupos, para más de 2. Los colaboradores de empresas socias de IAB y estudiantes de las universidades socias de IAB, UM y ORT abonan $100, o sea, la mitad del precio, mientras que los colaboradores de las empresas socias de las cámaras del sector abonan $150. ¿Quieren saber cuáles son esas cámaras o bien el detalle de todas estas categorías, distintas categorías? Como les digo, después de que ingresan ahí en Quiero Certificarme ya aparecen. La certificación tiene una validez de 2 años, no se requiere formación previa para rendir el examen, pero es necesario sí contar con conocimientos, ¿no? Por supuesto, en las temáticas evaluadas. IAB no valida la fuente de donde hayan aprendido todas esas habilidades y esos conocimientos, sino que valida el conocimiento per se, es lo que quería resaltar. Y bueno, nosotros no brindamos formación para el certificado, sino que únicamente es instancia de evaluación. Bueno, hasta aquí los principales detalles del certificado. Si tiene preguntas, quedamos a disposición en el chat y también en nuestras vías de contacto.
Ahora le vamos a dar paso al bloque principal, al que todos estamos esperando, que es este panel de profesionales, donde nos van a acompañar representantes de las 4 empresas certificadas, estas que les comentaba antes, que son Cardinal, Grupem, Grupo Punto y OMG. Este panel va a estar moderado, ya lo estamos viendo allí, a Sabrina Bianchi, secretaria docente de la Escuela de Posgrados y Actualización en Comunicación y Diseño de la Universidad Ort. Es integrante también del equipo de IAB que estuvo trabajando, que trabaja actualmente en este certificado. Ahora sí, entonces, Sabri, te cedo la palabra y la imagen también, y los escuchamos a todos atentos. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, bueno, muchas gracias, Caro, y buenos días a todos. Vamos a utilizar este ratito para discutir y conversar no solo sobre el certificado, sino sobre lo que está pasando en la industria con protagonistas, con gente que está todos los días planteándose desafíos a nivel profesional y donde IAB naturalmente acompaña desde su misión y visión, que está muy ligada a la existencia per se de este certificado. He tenido el privilegio de trabajar desde el principio en este proyecto, un poco discutiendo con la industria, entendiendo cuáles eran los dolores, los problemas que teníamos para resolver y donde el certificado podía ser un buen instrumento para trabajar el asunto. Y a ver, naturalmente, aboga por el crecimiento de la publicidad interactiva, por cómo estandarizar nuestras buenas prácticas, por cómo hacer una gestión cada vez más profesional y diferencial desde nuestro mercado y proteger entonces desde la estandarización, desde la educación y desde la medición de resultados. Y entonces este certificado aparece como una oportunidad no solo de desafiarnos nosotros para poner a prueba nuestros conocimientos, sino para tener un estándar de calidad donde, bueno, el buró puede poner su sello de calidad. Vamos a empezar a presentarles entonces quienes nos acompañan hoy aquí. Tenemos a Agustina González. Agustina es Project Manager en Cardinal. Buenos días, Agustina. Bueno, Tenemos también a Grecia García, directora de medios en Grupo Punto. Buenos hola. días, Grecia. También está Juan Vilicio, es Digital Leader en Grupo M Nexus Uruguay. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, Juan. Y a Rodrigo Sosa, que es director digital en Omnicom Media Group Uruguay. Vamos a empezar por Día. algunas preguntas un poco generales que quizás es un pensamiento que tenemos todos trabajando, especialmente en una industria tan cambiante y dinámica como la nuestra. Si miramos rápidamente en los últimos años, siempre tenemos un gran tema de agenda, ¿no? Marketing de contenidos, qué programática, qué influencer marketing, qué data, qué cómo cuidamos la transparencia, inteligencia artificial arriba de la mesa en los últimos tiempos. Empiezo de pronto por Grecia, preguntándote cómo vivimos esto, es decir, cómo en esto de la mitad del vaso lleno y vaso vacío, cómo vivimos con más fascinación que estrés, esto de estar al día con las buenas prácticas que aparecen a veces inesperadas arriba de nuestra agenda. Bien, para mí el vivir día a día también es un tema hasta como de resiliencia, ¿no? Es entender que esto es cambiante, entender que incluso las plataformas hacen pruebas A/B test contigo. No siempre una plataforma se muestra, o hay veces que lo vemos igual para un cliente que para otro. Y bueno, forma parte de asumir que esto es así, que es cambiante y que mejor tomarlo e irse actualizando sin mayores complicaciones, porque además la buena noticia es que todo está ahí, a nuestro alcance y en cualquier video o la IA, que ya hoy en día no es solamente un asistente que le puedes preguntar cosas, sino es un asistente que ya incluso puede tomar e implementar acciones por ti en las plataformas. Entonces, para mí va por ahí, es casi que un tema de resiliencia frente al cambio y que abrazarlo, porque para algunos puede ser un tema un poco estresante, pero desde mi punto de vista es bastante emocionante todos estos cambios. Bueno, a eso iba en realidad, a cómo vivimos con más emoción
esa resiliencia que sí que es cierto que es parte de nuestra práctica, que deberían aprenderlo los alumnos de primer año, en primer día de clase, saber que su vida profesional va a ser así y que es cierto que también nuestras maneras de tomarnos el trabajo nos hacen ver esto con fascinación, cuando aparecen cambios que mejoran nuestras prácticas. Pero dijiste algo que me hace pensar un poco y quería ver qué opinaba Juan sobre esto de que todo está ahí, es decir, que tenemos un acceso a la información quizás que antes no teníamos, pero también es cierto que puede resultar abrumador, o sea, todo tiene un yin y un yang, es decir, tenemos un volumen inmenso de información a nuestro alcance. ¿Cómo hacemos una curaduría de esto? ¿Cómo cuidamos cuál es la información relevante y en definitiva nuestro tiempo a la hora de estar al día con información de calidad? Sí, un poco en línea también con lo que decía Grecia, ¿no? De que como el cambio es la nueva norma eh, y que todo el tiempo vamos a afrontar nuevas plataformas, nuevas tecnologías y ahí yo creo que es un desafío, sí, entender cuáles son las que van a quedar y cuáles las que le tenemos que dar más foco. em, Ahí, bueno, es un análisis quizás que haya que hacer como además en conjunto y eh, entendiendo que quizás haya algunas que puedan ser más fugaces que otras y otras que llegan para quedarse, eh, como creo que es el caso de la inteligencia artificial, que es algo que no va a haber marcha atrás y cada vez va a haber más, lo vamos a ver más aplicado a todo lo que hacemos. Pero bueno, sí, ese es un desafío porque tampoco podemos aprender de todo todo el tiempo. Entonces, bueno, es difícil entender cuáles son las que realmente van a tener un cambio o un impacto en lo que hacemos. Bueno, creo que ahí es como hablar con colegas, entender informarse. eh, con, a nivel global cuál es la tendencia y qué está pasando, o sea, sí, en el mundo, como para quizás haya mercados que están más maduros en algún tema en el que tenemos que también mirar para aprender. Bien, a ver, yo sé cómo hacemos nosotros desde la academia, en realidad, y desde ORT, y es un poco estar en esta charla, es decir, estar muy, muy cerquita de la industria y de quienes están haciendo las cosas para entender, bueno, cómo están impactando en la agenda del día a día del mundo empresarial los cambios. Ahora te pregunto, Agustina, en Cardinal, ¿cómo lo manejan esto? ¿Cómo se manejan el nivel de actualización, no solo a nivel empresa, sino a nivel personal, profesional? Bueno, más que nada personal en este cambio que han sido estos últimos 5 años, creo que desde la pandemia ha sido como un torbellino de cosas que, como decía Juan y como decía Grecia, tenemos que estar aprendiendo y capacitándonos. Creo que cómo lo percibo yo estando en una empresa, principalmente en una agencia, es que ha sido como una adaptación de nosotros mismos sobre cómo normalmente aprendimos y cómo nos capacitamos y profesionalizamos todos. Creo que somos parte de una época en que quizás era como todo más análogo. Bueno, estos procesos que nos permiten como la democratización de estar en estas charlas, de estar en webinars, que gente que lo da de todo el mundo, como decía Juan, la posibilidad de ser parte de eso y que en Uruguay no se quede atrás, te da como esa apertura bueno, de integrar estas herramientas, estas plataformas. Para mí fue fundamental la metodología bueno, de trabajar como por procesos, en donde no se puede todo el tiempo, pero me parece que haciendo foco en determinadas capacidades que nos brinden a nosotros como mantenernos actualizados y certificados, creo que nos da como otro valor y pararnos desde otro lugar frente a los clientes, principalmente frente a la afuera y también como para nosotros mismos saber el nivel en donde estamos y cuáles son como las oportunidades que podemos encontrar, no solo como empresa, sino como también qué servicio le podemos llegar a brindar a los clientes y estar, que para mí es lo más importante, estar como ayudándolos a mejorar y a llegar a esos resultados que tanto quieren a través de estas nuevas herramientas. Ya me avanzó la promo con el certificado, Agustina, muy bien, gracias. Eh,
A ver, Rodrigo, desde tu rol de dirección, en realidad también es cierto que tenés otra responsabilidad, porque tenés equipos y tenés que ir derramando no solo su propia actualización, sino la tuya como líder, en definitiva. Un poco yendo a los orígenes del certificado, también lo que veíamos desde la Cámara y lo que conversábamos con la industria en su momento, en una serie de focus group que hicimos para diseñar el proyecto, era que había un poco de humo en cuanto a quién sabe y quién no sabe de determinados temas. Si nos paramos hoy, 2025, desde tu mirada en la profesión, ¿cuáles son esas tendencias que han sido un poco humo o cuáles son las que llegaron para quedarse y son las verdaderamente relevantes que deberíamos estar mirando hoy en nuestras prácticas? Bien, yo creo que más que algunas tendencias o herramientas que sean humos, a veces hay personas que hacen humo en base a eso. Por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es humo en sí, sino que es una herramienta muy valiosa y que puede generar mucho, pero sí hay mucho humo en torno a la inteligencia artificial. Entonces, creo que ahí está en el valor de poder diferenciar de, bueno, tenemos esta tendencia, qué es relevante, ¿sí? ¿Qué podemos aprender, qué podemos utilizar y qué realmente sumo? Obviamente ahí está el desafío de poder ir involucrándose y conectando capaz que con la primera pregunta, ¿no? El hacer una pausa y no salir corriendo detrás de cada cosa nueva que surge. Porque, no sé, aparece el metaverso y como que hubo esa tendencia, bueno, salimos todos corriendo atrás del metaverso, tenemos que estar en el metaverso, la competencia está en el metaverso. El metaverso fue hace poquito y hoy no estamos hablando de metaverso. Entonces, ese valor de poder decir, bueno, hagamos una pausa, ¿realmente esto es relevante? ¿Esto sirve para nuestros clientes? No sé, un día amanecemos y Instagram cambió todo a 4 o 5. Bueno, eso, ¿cómo impacta en la publicidad? ¿Realmente tenemos que hacer un cambio? ¿Realmente tenemos que adaptarnos? ¿O es simplemente generar una nueva adaptación para lo orgánico y lo publicitario es diferente? Creo que a veces, conectando con la parte del estrés, hay que permitirse parar, hablar, conversar, buscar información, que como se mencionaba, por suerte está todo disponible como para investigar, como para chequear, como para comprobar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está cambiando, y después en base a esa información sí tomar una decisión sobre si es relevante o no destinar recursos de la empresa, de la agencia, tiempo nuestro, en eso o no. Pero creo que para mí la clave está en eso, el poder parar y realmente pensar si lo que estamos haciendo realmente vale la pena o es relevante. Es interesante lo que decís porque quizás a veces en el día a día, en la vorágine de agenda que tenemos, es difícil poner la agenda del futuro en la del presente. Es decir, tenemos nuestra to-do list de cosas que hay que cumplir, de clientes con los que hay que cumplir y estar mirando, bueno, ¿y qué va a pasar dentro de 5 años? Todos los días, ¿dónde lo ponemos esto en la agenda? Esa es una buena práctica que podemos pensar en la agilidad que necesita nuestra actualización. Pero bueno, Grecia, vuelvo a vos pensando en qué los motivó a vivir un proceso de certificación y, como decía Rodrigo, destinar tiempo y recursos en tener una mirada de cómo están a nivel organización. Bien, yo creo que las motivaciones, si bien estamos en un mundo que es cambiante con todo esto, con lo que es digital, la motivación parte de, imaginémoslo como si fuese un camino y en donde en un camino hay veces que hay algunos baches que hay que lograr cubrir. La motivación creo que parte de eso. El ámbito digital es muy amplio. No todos los que nos dedicamos a SEM sabemos a fondo todo lo que es SEO o dominamos a la perfección lo que es el email marketing. Entonces, ¿por qué una certificación? Bueno, porque para poder afrontar los cambios y este mundo cambiante es fundamental tener lo teórico bastante aceitado, ¿no? Entonces, esta certificación lo que nos permite partir es de una teoría para poder ir afrontando y entendiendo todo lo que hay en el mundo digital online al que tenemos acceso. Entonces, esta certificación lo que viene es a organizar toda esa teoría, todas esas bases que te van a permitir el día de mañana poder seguir afrontando y adoptando, como decía uno de los compañeros, lo nuevo y definiendo qué de todo lo nuevo me va a servir.
Y yo creo que es esa base teórica lo que te permite entender que es un medio que se basa en datos y en función a los datos, a los resultados que vas midiendo y que sí que esas bases tuyas de mi conocimiento tienen que estar bien aceitadas para poderte permitir definir qué de lo nuevo vas adoptando. Entonces, para mí la certificación, en resumen, es la base que te permite adoptar nuevas tecnologías, nuevo conocimiento desde una base aceitada. Sería eso. Muy bien, sí, me lleva a pensar en esto que se habla a nivel profesional de T-shaped people, ¿no? Gente con forma de T, donde tenemos una formación base, que es nuestra carrera y nuestra formación disciplinar, y una T que son temas y actualizaciones que van haciendo nuestra diferencia como profesionales. Eso también le pasa a las empresas en sí mismas, si las pensamos. Agustina, ¿cómo vivieron ustedes esto? ¿Qué los motivó a pensar, bueno, queremos ser una agencia certificada? Bien, creo que estuvo bueno el proceso porque todos, creo que la mayoría de agencias, tenemos como bastantes áreas de conocimiento, no todos tenemos como el mismo camino creado y eso está buenísimo porque a nivel equipo te da como otras perspectivas de quizás vos hiciste una carrera en un momento determinado de la vida y otra persona o no sé, de una edad más avanzada o más chico que uno mismo, entonces todos esos procesos que se dan internamente en la agencia me parece que son súper fructíferos, pero estas certificaciones como que estandarizan a veces conocimientos que o son ideas, o son hipótesis, o son experiencias, o son resultados. Entonces, esta estandarización, primero lo deja en un lugar más profesional a uno, eh, a la agencia lo deja como un lugar donde, bueno, todo el equipo entendemos y hablamos el mismo lenguaje. Y después, principalmente, como decía Grecia, no solamente más conocimiento, sino en el día a día decir, bueno, puedo pensar de una manera diferente o pensar ideas o soluciones a estrategias que quizás antes no lo tenía en consideración. O seguir profundizando en un tema que quizás yo consideraba que estaba pronto o listo, no hay nada, y en realidad todo el tiempo como hay algo, un plus más que uno le puede agregar al pensamiento estratégico que le da la posibilidad de encontrar como algo diferente. O sea, normalmente como estamos haciendo cosas tan rápidos todos los días, a veces uno aplica como la misma fórmula y cuando uno se certifica como que empieza a tomar lo que hacía normalmente de la misma manera, quizás en un proceso mucho más eficiente para uno o más ágil. Entonces, creo que desde ese lado es como, siempre lo veo como positivo, como siempre para mejorar uno mismo y para acompañar también a otros compañeros, a otros clientes que les permite como ir avanzando paso a paso. Lo interesante de esta certificación es que es una decisión, ¿no? Es una decisión empresarial de decir, bueno, nosotros nos exigimos y nos exigimos medirnos y de pronto cuando nos enfrentamos a la certificación y nos vamos a medir, nos encontramos con que quizás no todos estamos en el mismo nivel y tenemos que empujar ese estándar de calidad, ¿no? ¿Cómo lo vivieron, Juan, ustedes en ese sentido, en enfrentarse a la experiencia de enfrentarse a la certificación? Personas de, Ujú. como decía Cristina, de diferentes formaciones y de diferentes momentos vitales en su disciplina. Sí, nosotros como que tenemos esa cultura de mejora continua y de tratar de siempre avanzar a más. em, y, y bueno, en parte fue esto de nivelación del equipo, donde, bueno, algunas personas se preocupaban más porque necesitaban, quizás no estaban tan en el área digital o tan metidos en esos temas, entonces fue como también manejar el tiempo y las prioridades como para poder dedicarse y poder eh, como aprender quizás de algunos temas, porque sabemos que el certificado cubre muchos temas sobre digital, entonces quizás en algunos puntos había que reforzar más. Eso creo que fue como un desafío para personas en el equipo en el que, ok, voy a revisar estos puntos
Y también creo que el hecho de que no haya como o sea, que sea un curso o un programa y después la certificación, también hace que vos tengas que tener esas habilidades como de autodidacta y de buscar por tu cuenta donde, si bien hay como una referencia de por dónde ir a buscar esa información, creo que eso también ayuda a entender y a generar ese ejercicio de que está, como hablamos en el principio, que está disponible la información y que ayuda también a identificar esas personas que van a seguir mejorando y que tienen esa habilidad de ser autodidacta que creo que es importante de acá lo que viene, porque va a ser en esa T que hablabas de que va a haber mucho sobre que construir sobre lo nuevo. Ahí voy a pasar el chivo yo, y es que con IAB diseñamos un programa de 3 meses de actualización en publicidad y marketing digital, que es para quien en esto de ser autodidacta y de encontrar mucha información, necesita poner en agenda un espacio de formación con otros para estar preparado frente al certificado, que está comenzando una nueva edición en mayo. Y ahí te pregunto, Rodrigo, ¿cómo lo vivieron ustedes en esto que Agustina anticipaba también y que tiene que ver con esta brecha digital que sí existe en las organizaciones porque está compuesta por suerte por personas diversas con conocimientos distintos y que también a la hora de pronto de enfrentarse al certificado pensaron, bueno, yo en esto no soy tan fuerte, pero mi compañero al lado sí? ¿Cómo esto impactó sobre la cultura organizacional, la experiencia de vivir la certificación? Bien, primero creo que las diferencias generacionales o la diversidad que hay a nivel de conocimiento, de profesiones, termina enriqueciendo lo que es el trabajo en la agencia, ya sea internamente o de cara al cliente. O sea, eso es algo como súper positivo, que en el último tiempo, a medida que ha ido creciendo digital, se ha ido como diversificando el tipo de perfil que se tiene dentro de las agencias. Eh, la verdad que creo que se vivió muy bien, fue muy enriquecedor porque, como se decía, no todos estaban en el mismo nivel, entonces el trabajo en equipo como para ir complementándose entre quién tenía una fortaleza y quién capaz que no manejaba tanto ese tema, el ir apoyándose entre uno y otro. Fue como una forma también para nivelar, ¿sí? Conocimiento y asegurar como esa base que estamos hablando y de que para algunas personas fue también como una motivación, es decir, porque si bien a veces pensamos en la certificación, o al menos acá estamos todas las empresas certificadas, también es una motivación a nivel individual. Eh, si bien hubo una decisión empresarial acá, hubo también impulsos individuales de personas que querían la certificación, que lo vieron y le encontraron un valor personal individual. Entonces, como que también incentivaron a la empresa, bueno, vayamos todos, a la empresa y al equipo, al resto del equipo, como para que también se sumaran a la certificación. Porque si bien fue una decisión empresarial, también fue una decisión individual en el sentido de que no obligamos a nadie que hiciera la certificación. Se terminó sumando a la mayoría por decisión propia, porque le vieron un valor individual más allá de lo empresarial a nivel grupal, lo cual ahí también es súper valioso, o sea, el reconocer lo que es el sello IAB, no solamente para las empresas, sino para las personas que integran las empresas, este, que hizo que, bueno, se motivaran a estudiar, a repasar, a profundizar para poder conseguir ese certificado, no solo para la empresa, sino porque es parte, digamos, de su currículum, ¿sí? El poder demostrar ese conocimiento que tienen dentro del mundo empresarial, o sea, dentro de lo que es el marketing digital. Me encanta lo que decís porque esto de no obligamos a nadie, pero la gente per se quiso participar de esto y tener, bueno, aprovechar una oportunidad que le da la empresa de nos importa tu capacitación y apoyamos tu capacitación. En definitiva, Grecia, ¿cómo ustedes vivieron el asunto de vivir el proceso de certificación también como un atractor y un factor de retención de talento? Es decir, cómo piensan que si nos paramos en alguien que está empezando o entrando en la industria, mira, yo quiero trabajar ahí porque les importa mi formación y mi capacitación y son entonces una empresa certificada y a nivel de los conocimientos actuales. Bien, ahí lo que me parece interesante, dos cosas. Por un lado, sí, obviamente ser una empresa certificada te da el aval de que también vas a entrar a un grupo
que le importan los conocimientos, que le importa profundizar sobre ellos y no solamente eso, sino además certificarse. Pero por otra parte, lo que me pareció que al menos en nuestro caso fue muy lindo, y es que, como ya han mencionado los chicos, ya habían personas que tenemos más tiempo en esto y habían otros que eran más nuevos, y lo interesante que es no solamente trabajar y estudiar para la certificación, sino entre todos enseñarnos y en función a, sobre todo, los ejemplos que has vivido con X o Y cliente y decir, bueno, mira, a mí esto así me pasó, esto es así por esto, pero también me ha pasado, ¿sabes? Como dar nosotros mismos esos ejemplos que van a profundizar sobre esos conceptos teóricos que estamos tratando de cerrar. Entonces, esa es una parte muy enriquecedora sobre lo que fue el proceso que nos llevó a todos a sentarnos bajo una misma actividad, que es ver, como te decía, de esa carretera, qué huecos tenemos que ir completando en conocimiento, y también tirar de los más nuevos, es decir, traer a la gente que es más nueva de tu equipo. Y sin duda, también interiorizar una idea, y es que si bien no es muy común carreras de marketing digital específicas, pues sí que en el mundo digital hay muchas certificaciones. El IAB nos viene a traer esa posibilidad de englobar todo el conocimiento en una certificación, pero también nos viene a traer un concepto, y es de no perder el músculo en continuar certificándonos, ¿no? Porque cada plataforma tiene su propia certificación, existen otras certificaciones adicionales, y nada es estable. Eso es lo interesante de digital, ¿no? Nada es lo mismo que el año pasado. Yo, por ejemplo, hice un máster en digital año pasado en la Complutense, y una de las cosas que decía uno de mis profesores era esto, ¿no? Esto que les estamos aprendiendo y enseñando hoy, mañana va a ser diferente. Justo estaba hablando de Analytics y todo el cambio de GA4. Entonces, este tipo de iniciativas que nos trae el IAB es un constante actualizarnos, ¿no? Porque siempre vamos a tener que reforzar lo teórico y lo práctico sobre lo que es nuestro trabajo, que es digital. Sí, esto de nada es estable vuelve a la primera pregunta, ¿no? Esta fascinación de que nada es estable, pero también es cierto que es una obligación profesional que nos imponemos. Juan, ¿cómo vivieron ustedes después del proceso de certificación y de esta experiencia, la calidad de servicio, las diferencias que pueden brindarle desde la perspectiva de los clientes, la calidad de servicio que la agencia puede llegar a brindar? Sí, y puedo agregar algo más a lo que decía Grecia, que también es una certificación que es presencial, ¿no? Que mucho en el mundo, muchas certificaciones del mundo digital son virtuales y quizás, o sea, no tienen la rigurosidad de estar sentado frente a, bueno, físicamente y que todo controlado. Entonces creo que eso también como que le da otro valor, porque sabemos que es 100% seguro que tienen ese conocimiento. Y contestando la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué cambios vimos? Yo creo que ahí podemos ver que con esa nivelación que se hizo, quizás puede haber aumento de productividad, en el sentido que, bueno, que todos estamos eh, con este nivel de conocimiento, y que ya desde todo el proceso arranca ya con el conocimiento de marketing digital, hace que haya menos idas y vueltas, menos retrabajos, también se reducen riesgos, o sea que es algo eh, que es saludable, incluso también podríamos decir que podría ser hasta rentable en ese sentido de reducción de riesgos y de aumento de productividad. Creo que nosotros lo hemos visto, y creo que ayuda mucho como para crecer también como empresa. Me encanta y me gustó algo que dijo Grecia también de, bueno, gente que hace más tiempo que está en la industria cuenta sobre experiencia que tiene a nuevas generaciones, cosas que le sucedieron, que quizás a veces no estaban afectadas por fenómenos que suceden hoy en la industria, pero que de base
tienen aprendizajes y bueno, eso genera también una cultura organizacional de aprendizaje continuo o de ecosistema de talentos que se retroalimentan y se respetan tanto la experiencia como el conocimiento actualizado. Rodrigo, ¿ustedes cómo lo vivieron también después del proceso de certificación en cuanto a calidad de trabajo? ¿Cómo se pararon frente a clientes y a la industria? Quizás mejor después de eso de ponernos todos al día y hablar más o menos el mismo idioma entre todos. Creo que es un poquito lo que mencionaba Juan. Creo que lo más valioso, donde más se siente el impacto, es en la seguridad del equipo, debido como a esa nivelación, el que todos podemos quizás ir tocando los mismos temas, y eso se termina transmitiendo al cliente. Capaz que no de forma directa, diciéndole, ah, mira, tengo la certificación, sino en la calidad del servicio y en el vocabulario que se utiliza o en las propuestas que se pueden llegar a hacer. Entonces, creo que el impacto se da más que nada en lo interno, en la seguridad, en el conocimiento nuevo adquirido, que hace que después hacia el afuera, en el servicio que se va brindando día a día, tenga una mejora. Y ahí es donde se va percibiendo. Creo que ahí es donde está el verdadero valor. Sí, y ahí en realidad esto que traes a la mesa, Rodrigo, es un gran debate del mundo educativo. Es decir, la educación no es el papelito que lográs cuando terminás, que en definitiva acá vendría a ser el sello de la certificación, sino la transformación que te sucede en el camino a nivel profesional y de conocimientos. En definitiva, el certificado quizás lo que tiene es que es un acto de comunicación al final del camino que dice esta empresa le importa, hace un esfuerzo por estar al día con los conocimientos, porque al final le interesa brindarle un mejor servicio a sus clientes. Un poco yendo a hablarle a otros, ¿no? Ustedes ya pasaron por este proceso, ya lo debatieron internamente como decisión gerencial, ya pasaron el proceso de transformación y están hoy en este momento de resultados. Si tuvieran que conversar Grecia con una agencia que está hoy o una institución que está hoy pensando en vivir esto de la certificación, que también es cierto que son recursos que asignamos y que es tiempo de agenda, ¿qué consejo le darías? ¿Qué recomendación le darías en ese debate de decisión? Pues a ver, el tiempo en un equipo de digital es siempre necesario para continuarse formando, ¿no? Sí es verdad que aprendemos también mucho con la práctica, más allá de que existen todas estas certificaciones teóricas, si no lo llevas a la práctica es como un poco más complicado. Eh, pero el tiempo para formarse es fundamental, es lo que va a avalarte no solamente a ti como equipo que estás actualizado, sino que te va a avalar frente a los clientes y, y frente a las instituciones, ¿no? También. Yo creo que va por ahí, ¿no? Tienes que dedicar tiempo a continuar formándote, más en esto de digital que no para de cambiar, y sobre todo crear la constancia de continuarse formando, porque no es una certificación que das hoy y te dura años. De hecho, es la razón por la cual las certificaciones, tanto del IAB como de las diferentes plataformas, no duran más de un año, y es que en realidad caducan. Entonces, quienes estamos en este camino estamos acostumbrados a que constantemente nos tenemos que estar formando y eso no debería parar, porque como decía Rodrigo, hace nada hablábamos del metaverso, es que ya se me olvidó el metaverso. Y ahora, hoy en día es otra cosa. Mantenerte formado es lo que te permitirá deliberar en qué nuevas herramientas o qué nuevas tecnologías de verdad adoptas o no, y que éstas estén basadas en resultados, en datos, y que a partir de ello puedas mostrar a los clientes y de alguna forma venderlo, ¿no? Es decir, vender la efectividad que te puede brindar alguna plataforma, acción o definición digital. Sería por ahí. Bien, esto de venderlo me deja pensando porque creo que la oportunidad que tenemos ahora de vender el valor del certificado es de todos, es de estas empresas, primeras empresas que se suben al desafío, los early adopters de este proyecto, o bien también de, por supuesto, de IAB como líder del proyecto y que va a ir derramando poco a poco en lo que significa el certificado, lo que los clientes perciben o pueden ver del valor
de la certificación. Rodrigo, la misma pregunta, pensando en qué le aconsejarías a una empresa que está pensando en este proceso, pero también te agregó si han hecho algún ejercicio de comunicar el valor de la certificación o algún cliente ha visto el valor o les ha hecho alguna consulta al respecto. Bien, ahí primero, si lo están pensando, que dejen de pensarlo y que tomen la acción de anotarse, de hacerlo, porque creo que el valor que termina teniendo es alto en el sentido de que termina motivando a los equipos, terminan buscando nivelarse, aprender. Entonces, desde ese punto de vista, hay un crecimiento individual de cada una de las personas que es súper importante y también a nivel empresarial de lo que es el equipo en sí, la cultura organizacional. O sea, me parece que tomen acción más que seguir pensándolo, porque las 4 agencias que estamos acá presentes, todas han notado el valor en el impacto en cada uno de los equipos y en la atención hacia los clientes. Respecto a la otra pregunta, sí hemos recibido algunas consultas de algunos clientes, más que nada como por curiosidad de qué es y si ellos también se pueden llegar a certificar. Capaz que no como empresa, pero sí a nivel individual, porque obviamente siempre depende del estadio del cliente. Hay algunos que están más digitales que otros o más familiarizados con los conceptos digitales y nos han consultado más que nada por eso, ¿no? O sea, de qué es y cómo ellos también, si pueden llegar a certificarse, porque también lo vieron como un valor individual también para ellos mismos, como personas y como empresas. Qué importante eso, ¿no? Porque esto también puede aumentar mucho la productividad, es decir, hablar rápidamente en el mismo idioma con nuestro interlocutor, cliente, que sabe exactamente de lo que estamos hablando, porque es cierto que a veces tenemos que, como agencia, perder mucho tiempo en educar públicos adentro del mundo cliente para poder rápidamente tomar decisiones con la agilidad que requieren, ¿no? Juan, ¿ibas Sí, a comentar algo? sí, iba a comentar algo. Justamente nosotros tenemos un caso en el que el cliente hizo la certificación y creo que es el cliente o sea, necesitas esa contraparte para poder avanzar y llegar a otro nivel, a nivel digital, y solo de la agencia a veces es difícil como empujarlo. Entonces, si el cliente también tiene ese nivel, creo que se pueden hacer cosas mucho mejores. Y bueno, y es el caso, o sea, ese cliente tiene el certificado y se nota que claro, que los avances en términos digitales van a la par. Sí, sí, es un collab mucho más ágil. Agustina, ¿ustedes? Desde nuestro lado, creo que como esto de qué consejos o qué cosas tener en cuenta, creo que lo primero para nosotros fue como alinear como nuestros objetivos individuales, que más allá todos tenemos como nuestros deseos o nuestras motivaciones de, bueno, qué cosas hacer. Primero, como lo más importante fue como ordenarnos y ver las necesidades que cada uno individualmente tenía dentro del equipo, porque no son todas las necesidades de la misma manera. Tiempo fundamental para mí, puntualmente creo que con todas las tareas diarias, el proceso de llevar una certificación a cabo, creo que es parte de esta cosa diaria que son, tengo que responder al cliente, pero a la vez tengo que buscarle la vuelta para dar mejor servicio a ese cliente. Y después esto, que haya una cultura de aprendizaje, creo que es fundamental, que todos tengan ganas de ser mejor todos los días, me parece que es fundamental. Y que no sea como un requisito, como que, bueno, si no lo haces te va a ir mal. No, creo que es como algo que a uno con esta cultura del aprendizaje le tiene que nacer. Y bueno, creo que también es una cuestión de encontrar el momento y hacerse el tiempo porque en definitiva después los resultados se van a ir dando solos. Entonces, creo que esa es como mi forma de ver todo este proceso de conocimiento nuevo. Muy bien. A ver, intentando resumir y poner una mirada de futuro sobre nuestra industria y sobre el futuro de la publicidad y el marketing digital. Y bueno, en estas diferencias, no solo pensando en brecha generacional, sino sociológicas, culturales que hay entre generaciones. Si tenemos que pensar en los nuevos profesionales que están entrando hoy a la industria de la publicidad y el marketing digital, ¿cuáles son esas habilidades que deberían tener o que van a ser más demandadas cada vez más en nuestra industria
en ese profesional de la publicidad y el marketing digital? Grecia, ¿cómo lo ves? Bueno, habilidades. Yo creo que más sobre los skills de la persona es la adaptabilidad al cambio constante. La curiosidad es una de las habilidades que a mí me parece necesaria. Después, el constante análisis, porque sí, hay mucha plataforma, hay muchos tipos de acciones o de campañas que puedes implementar, pero una persona que pueda ser capaz de parar, como decía en algún momento, creo que era Rodrigo, parar y decir, bien, que de todo esto me sirve, Espíritu que crítico. un espíritu crítico, exacto, analítico, crítico y que sea una persona que con base pueda definir hacia dónde quiere emprender una acción o una campaña o una acción completamente digital. Pero digamos que desde los skills básicos de la persona, eh, me parece que es disposición al cambio constantemente, ser curioso y también tener una disposición a formarse constantemente, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. Son skills súper importantes, yo te diría que hasta para el futuro del trabajo, pero que Ujú. en nuestra profesión con el volumen de cambios y la dinámica de cambios que tenemos se hacen bastante esenciales y me las robo para la academia, porque es un poco lo que tenemos que formar nosotros desde la academia para los nuevos profesionales. Rodrigo ya dijo cosas muy importantes, Grecia, pero ¿qué agregarías a esto respecto a skills de los nuevos profesionales? Bien, capaz que suena capaz que un cliché, pero me parece que las habilidades blandas siguen siendo fundamentales, por más que estemos en un mundo digital. Acá estamos en pantallas, pero estamos interactuando personas. Y algo que es súper importante que no nos podemos olvidar es que hacemos publicidad para personas, no para máquinas o inteligencias artificiales. Ellos no van a ser nuestros clientes, no nos van a comprar. Entonces me parece que eso sigue siendo fundamental, más allá del conocimiento técnico que siempre se puede aprender. Obviamente, todo lo que mencionó Grecia, como la capacidad de adaptación, es súper fundamental, pero me parece que no hay que olvidarse de que estamos interactuando entre personas, mismo entre los equipos, así sea de manera virtual, o estemos a distancia, creo que Grecia estás en España, o sea, igual estamos interactuando, y vos estás liderando un equipo. Entonces, ahí esa capacidad de relacionamiento me parece fundamental. Y bueno, y lo que decía hace un ratito de no olvidarnos de que hacemos publicidad para personas. Importantísimo lo que decís. Em, Juan, ¿cómo lo ves? Y bueno, que sí, ya se han tocado como la mayor parte de las habilidades. Igual creo que lo que dice Rodrigo es súper interesante porque también como tener el conocimiento y guardarlo y no saber comunicarlo es también como complejo, o sea, es una habilidad que también trabajamos y que es muy importante, no solo como para de cara al cliente y por la publicidad en sí, sino también como enriquecedor de compartir ese conocimiento que tiene cada uno, que bueno, que también es parte de trabajar en equipo, que creo que es súper importante, ¿no? De que cada vez eh, trabajamos más en equipo y más conectados, y sí, estoy de acuerdo. Cada vez son más importantes las habilidades de comunicación en los profesionales de la comunicación, Sí. ¿no? Que parece una redundancia, pero que es súper relevante, inclusive en lo que hablábamos recién de educar a los clientes, que es parte de la tarea. Es decir, cuando aparece una novedad, nos tenemos que poner al día, nos certificamos, tenemos que ir a contarlo de buen modo para que se entienda la relevancia y poder tomar decisiones en tiempo real. Agustina, te dejo para el final y te mato, pero ¿qué agregarías a lo que se comentó? Agregaría, o sea, creo que estoy de acuerdo con la mayoría. Lo más importante para mí es la colaboración, que no trabajamos solos, no llevamos adelante todos solos, entonces eso me parece que es súper importante, más allá de que hoy en día sabemos que el mercado es recontra competitivo. Creo que si uno tiene la capacidad de poder trabajar y escuchar al otro y colaborar y bueno, apoyarse en el sentido de estar organizado, de tomar las decisiones desde un lado como, más nosotros estamos hablando de marketing digital, tomar las decisiones con datos, tomar decisiones estratégicas, creo
que son como cosas que cada vez vamos a necesitar más. Y bueno, y gestión del tiempo, que para nosotros es clave, que estamos aprendiendo todos los días cómo ser más eficientes con el tiempo que tenemos. Y bueno, por ahí sería como el adicional. Es lo único que no vamos a poder cambiar, ¿no? La medida del tiempo, ese es estándar para todos, no impacta IAB, no impacta el certificado, pero sí, podemos decir que es un buen tiempo para certificarnos, ponernos al día y quedarnos a la espera de esas nuevas noticias que vamos a tener para mejorar nuestras prácticas todos los días y que al final redundan en un buen trabajo para todas las agencias y en definitiva para la industria en general. Quiero agradecerles muchísimo el tiempo y la buena disposición de compartir la experiencia para otros. Eh, Quedamos entonces en manos de Carolina y bueno, y esperamos que se sumen más early adopters a este proyecto que es el certificado digital de IAB. Bueno, sí, la verdad que muchísimas gracias. Estuve muy atenta a todos sus testimonios. La verdad que fue como un gran testimonio y tomé nota de todas estas cosas para incluso volcarlas, más allá de que esto va a quedar grabado y que la gente lo va a poder volver a escuchar y lo vamos a compartir. Son grandes inputs y que voy a seguir usando para captar nuevas empresas que quieran certificarse y también a nivel individual. Creo que entre los cuatro, entre los cinco en realidad, pues Sabri también desde el lado académico mencionaron cosas fundamentales, cosas que que tuvieron muchos denominadores comunes. Por lo pronto me pareció súper interesante esto de empezar a hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? De cómo adoptar herramientas para hacer las cosas con otra mirada. Y muchas veces se mencionó el tema de avanzar, de evolucionar, de ir a más, y que en todos los casos fue un proceso enriquecedor, así que me alegro mucho, está buenísimo escucharlo en primera persona, nosotros trabajamos mucho desde IAB en este proyecto, Sabri estuvo desde el comienzo, sabe que nos costó mucho llevarlo adelante, y la verdad que tener este feedback así de talentos y de profesionales que trabajan en nuestra industria es sumamente valioso, así que muchas gracias, hablaron mucho del tiempo y de la gestión del tiempo, así que les agradezco por su tiempo, por sus aportes, y bueno, estamos en contacto con todos, obviamente como les decía, y escribimos ahí en el chat, si tienen consultas nos pueden escribir a nuestro correo, que es muy simple, es iab@iab.com.uy, o ingresar en la web del certificado para sacarse todas las dudas que tengan acerca del certificado y todos sus costos, fechas, etcétera. Por lo pronto recordarles que el próximo examen, van a haber dos periodos este año, el primero va a ser el 24 de abril, así que bueno, los esperamos a todos, ojalá que se sume más gente y sigamos formando esta industria cada vez más profesional y capacitada. Así que gracias. A los 5. Muchas Bueno, gracias. muy bien. Gracias. Nos encontraremos en algún otro desafío. Un abrazo grande para todos. Gracias. Hasta Gracias. luego. Chao, chao.